¿Qué tal? Arrancamos de una vez con esta exploración profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno en las raíces de todo esto, descifrando la esencia misma de los primeros 5 libros de la Biblia hebrea. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra Torá? Seguramente pensamos en un montón de reglas, mandamientos o tal vez simplemente en la palabra ley. Bueno, vamos a cambiar un poco ese chip desde ahora mismo. Reducir un texto tan inmenso a un simple código penal, la verdad es perdernos de lo más fascinante que tiene para ofrecer. Fíjense en esto, que es interesantísimo. Etimológicamente, la palabra Torá viene del verbo hebreo yara. Yara significa arrojar o lanzar. Imaginemos por un segundo a un arquero, o sea, alguien tensando un arco con muchísima concentración para que la flecha dé exactamente en el blanco. O si lo prefieren, un padre guiando los primeros pasos de su hijo. Visto así, la Torá no es un manual de reglas frías, es instrucción, es una brújula divina, una directriz que nos orienta claramente hacia un objetivo. Y para entender esto a fondo, nuestro mapa de ruta hoy será súper claro. Primero, veremos el verdadero significado de la Torá. Segundo, los 5 rollos. Tercero, la mezcla de narrativa y ley. Cuarto, su lugar en el centro del canon. Y cerraremos con los grandes temas bíblicos. ¡Vamos a ello! Empezamos con el punto 1, el significado de la Torá más allá de la ley. Este replanteamiento cambia por completo nuestro paradigma de lectura. A ver, es cierto que a veces el texto usa la palabra Hatorá, que se traduce literal como la ley o la ley de Moisés. Pero, ojo aquí, el núcleo de este documento no es ser un archivo judicial aburrido. Los estudiosos siempre nos recuerdan que se trata de una revelación. Su propósito real y la razón por la que nos sigue importando hoy es ser un camino práctico. Es una guía para poder vivir en comunión con lo divino. Avanzamos a la sección 2, los 5 rollos y cómo nombramos al texto. Miren esta tabla. Es fascinante ver cómo cambia la perspectiva según la cultura. Seguro conocemos este conjunto como el Pentateuco, un término griego súper antiguo que apareció en el siglo II y que significa 5 estuches o 5 rollos. Pero la tradición hebrea hace algo increíble. Nombra cada libro usando su mismísima primera palabra. Así, Génesis es Bereshit, que significa en un principio. Por otro lado, la versión griega, la Septuaginta, se fue por otro lado y les dio nombres basados en su tema central, como Éxodo para hablar de la salida. Es una ventana brillante a cómo diferentes tradiciones organizaron esta obra maestra. Pasamos a la sección 3, narrativa, ley y estética. Aquí la cosa se pone súper interesante a nivel literario. Porque, seamos sinceros, leer listas de leyes puede ser bastante tedioso, pero la Torá no presenta sus normativas en un catálogo independiente. Para nada. Resulta que inserta toda esta ley directamente dentro de una narrativa épica gigante. O sea, la trama y las reglas fluyen juntas. Vemos una alternancia constante entre la historia y la providencia. Y a nivel estético, los autores hicieron cosas increíbles. De repente saltan de una narrativa en prosa a una poesía espectacular simplemente para hacer énfasis en una emoción o en una idea clave. Es puro arte. Ah, y no podemos dejar de lado su inmensa dimensión espacial, o sea, la geografía. En estos textos, la gente casi no se queda quieta. Los patriarcas están constantemente de viaje, caminando desde Mesopotamia hasta Egipto, cruzando Canaán, viven esencialmente como extranjeros itinerantes. El gran objetivo de todas estas travesías es la tierra prometida, demostrando que, literalmente, la geografía misma nos está contando una historia de salvación. Llegamos a la sección 4, el centro del canon. Vamos a hacer un acercamiento panorámico. Fíjense en esto, porque el orden de los libros no es un simple detalle de imprenta. Tiene un mensaje de fondo enorme. En la Biblia hebrea, la Torá es el centro absoluto. Es el ancla desde donde se interpretan los profetas y los demás escritos. Ahora, si miramos la estructura del Antiguo Testamento cristiano, que sigue la tradición griega, la cosa termina con los libros proféticos. Esto crea una dinámica narrativa completamente distinta, proyectando toda la historia hacia adelante, hacia un futuro mesiánico. Y esta autoridad central se solidifica en el mismo texto. Justo al cerrar el libro de Deuteronomio, el gran final, hay una afirmación tajante. No hubo jamás otro profeta como Moisés.
Punto. Esto establece una regla hermenéutica fundamental. Nos dice que esa intimidad singular que tuvo Moisés no tiene comparación y consagra sus enseñanzas como la revelación base para absolutamente todo lo que vendrá después en la historia bíblica. Y claro, los textos que siguen cronológicamente construyen todo sobre esta base. En libros como Josué o el Salmo 1, vemos que la Torá se eleva y se convierte en el mapa definitivo, invitando a meditar en ella de día y de noche. Dejó de ser solo un relato de lo que pasó para convertirse en la norma de vida, dejando clarísimo que la prosperidad de toda la comunidad dependía 100% de mantenerse fieles a esta enseñanza fundacional. Y con esto entramos a nuestra última sección, la número 5, grandes temas bíblicos. Aquí vemos cómo se construye la arquitectura de todo este relato. Es como una escalera. El primer escalón es el asombroso acto de la creación. Luego, pasamos imperiosamente a la liberación y la salvación. Y todo culmina con el establecimiento de un pacto formal, la alianza. Lo verdaderamente brillante de esto es la conexión directa que hace el texto entre la creación original y el acto de salvar. O sea, el mismísimo poder divino que triunfó sobre el caos absoluto al principio de todo, es el que actúa en la historia para rescatar a los oprimidos. Y esta idea retumba con fuerza muchísimo tiempo después. Si miramos a los profetas, como los textos del segundo Isaías, vemos que ellos no hablan del regreso del exilio en Babilonia como si fuera solo un tema político o histórico, para nada. Elevan ese momento llamándolo un segundo éxodo, y lo presentan como una continuación de ese gran acto creador. Básicamente, toman prestado el vocabulario del pasado para poder entender la nueva redención. Y adivinen qué, este poderoso tejido conectivo llega directo hasta los autores del Nuevo Testamento. Miren a Juan. Él asume con total convicción la teología de la creación del Génesis, al arrancar su propio texto diciendo deliberadamente, al principio, expande el horizonte de la Torá. Nos demuestra de forma increíble cómo esa directriz primordial sigue latiendo con fuerza, sirviendo de base para toda la historia de salvación que vino después. Todo, absolutamente todo, está conectado. Entonces, para cerrar esta exploración de hoy, creo que vale la pena hacernos una gran pregunta. Ya vimos que la Torá está lejísimos de ser un documento viejo y estático. Si realmente captamos su esencia como yarará, esa flecha dinámica que se lanza para darnos instrucción y dar en el blanco de una vida espiritual plena, la pregunta es, ¿hacia qué nuevos horizontes está dirigiendo nuestra propia narrativa hoy en día? Al final, es una instrucción viva, que nos sigue invitando a explorar. Ha sido un verdadero gusto compartir este espacio de análisis. Hasta la próxima.